Querida amiga, espero que esta misiva te encuentre en la más apacible de las circunstancias. Me permito dirigirte unas líneas para compartir contigo el fruto de una profunda meditación sobre la vida de una figura tan fascinante y enigmática como lo fue la emperatriz Isabel de Austria, conocida en los círculos más íntimos como Sisi. El destino de la emperatriz, tan llenos de contrastes y sombras, se revela en un poema evocador y melancólico que rinde homenaje a su existencia entrelazada con los miedos y anhelos del alma humana. En este verso se captura la esencia de su vida turbulenta, marcada por un desdén hacia la opulencia de su posición y una búsqueda incansable de significado en un mundo que parecía serle ajeno. Por otro lado, otro poema inspirado en el estilo venerado de Heinrich Heine ofrece una visión más íntima de la emperatriz, explorando los aspectos más profundos de su carácter, sus emociones, en una elegía que refleja su propia melancolía y desilusión. Aquí, en la serenidad de su tormentosa realidad, se encuentra una resonancia triste y sublime, digna de su tan complejo espíritu. Adjunta a esta epístola estos versos, donde hallarás el resultado de una labor en la que la esperanza de que este retrato lírico te ofrezca una nueva perspectiva sobre una vida que, aunque marcada por la tragedia, destila una belleza inigualable. Con un corazón pleno de admiración y respeto, me despido confiando en que estas palabras te proporcionen tanto deleite como lo han hecho para mí al escribirlas. Con el afecto más sincero, Jane. Ecos de una tristeza imperial. El legado de Sisi. Narrado por Mónica, para voz de mujer. Poema desde el más allá, in memoriam de Lord Byron. En la penumbre de la corte oscura, donde la luna rara vez se atreve a mirar, yacen los ecos de una vida impura, de un corazón que nunca pudo escapar. En castillos de piedra, fríos y solemnes, Sisi caminaba, sombra entre sombras, su belleza una llama que nunca se apaga, en un destino que la arrastraba hacia las sombras. Oh, reina de la noche, con tus cabellos de luna te deslizaste por senderos de dolor y melancolía, donde el amor, como un sueño fugaz, se esfuma y el viento susurra secretos de una vida vacía. Tu tristeza, como un manto negro, te envolvía y en cada mirada perdida un mar de lágrimas se escondía. Te buscaste en los mares embravecidos, en las tierras lejanas, pero tu corazón, eterno fugitivo, nunca halló calma. En la fría Ginebra, donde tu vida se extinguió, el estilete del destino te hirió sin piedad. Y en la cripta, en la morada de los Habsburgo, tu alma descansa atrapada en un lamento final. Capítulo 1. Sombras en el Palacio Real. Carta 1. Querida amiga, espero que al recibir estas líneas, las horas que nos separan de la última vez que compartimos confidencias no hayan sido tan crueles para ti como lo son para mí. No puedo dejar de pensar en la desdicha de nuestra común conocida, la emperatriz Isabel de Baviera, cuya historia parece el relato de una rosa marchita, una flor que, tras haber brillado en su esplendor, decidió ocultarse del mundo, velando su belleza como si fuera una maldición y no un don. Al cumplir los 35 años, nuestra querida Sisi
aquella que antaño fue celebrada como la joya más radiante de Europa, tomó la inusual decisión de ocultar su rostro tras un abanico y refugiarse bajo la sombrilla, huyendo de las miradas ávidas de la multitud. Qué cruel es la fama que no otorga descanso a quienes brillan bajo su luz abrasadora. Sisi, cansada de ser observada como una diosa distante, comenzó a rechazar el papel que la corte le impuso, ese lugar rígido y sombrío donde jamás se encontró consuelo ni alegría. La encantadora emperatriz se sintió siempre como una extranjera, una náufraga atrapada entre las olas de una corte tan anticuada como perversa. Su espíritu indomable se rebeló contra las exigencias de su rango, y cuando el tiempo comenzó a marchitar aquella célebre belleza que asombraba a todos, Sisi se negó a ser retratada nuevamente. No quiso que nadie atestiguara su declive, un declive que no era solo físico, sino también el eco de su angustia interna. La leyenda de su hermosura se entrelaza con la de su comportamiento errático y por más de 4 décadas asombró a las casas reales de Europa con sus desplantes y sus caprichos, despreciando la sofocante atmósfera de los Habsburgo. Ella rompió todos los moldes, no siendo la dócil princesa que el mundo imaginaba, sino una figura trágica, llena de rarezas y marcada por una enfermedad que hizo de su vida una cadena de tormentos. A menudo se hablaba en susurros sobre su sufrimiento, su lucha silenciosa contra los demonios internos que la asolaban. Isabel, anoréxica y bulímica, apenas se alimentaba. Dedicaba su cuerpo a agotadoras rutinas de ejercicio y crueles tratamientos para adelgazar. Su hiperactividad la llevaba a estar siempre en movimiento, para gran incomodidad de sus damas de compañía. Y el pobre emperador Francisco José, que la amó hasta el final de su desdichada vida, nunca pudo comprender las sombras que anidaban en su alma. Golpeada por tragedias familiares y la presión asfixiante de la corte, ella bordeó la locura, refugiándose en un mundo que construyó para sí, un reino solitario donde los deberes eran olvidados y vivía solo para su atormentado ser. ¿Cómo no conmovernos ante tan triste destino? La vida de la legendaria Sisi comenzó, como sabes, en el Palacio Ducal de Múnich, en una gélida noche de Nochebuena, el 24 de diciembre de 1837. Aquel día fue recibido como un feliz augurio por su madre, la princesa Ludovica de Wittelsbach, una mujer cuya belleza se decía que rivalizaba con la de sus poderosas hermanas. Sin embargo, el matrimonio de Ludovica con el excéntrico duque Maximiliano de Baviera, un hombre liberal y bohemio, estuvo marcado por la desdicha. Desde un principio, él le confesó que no la amaba, una confesión que habría roto el corazón de cualquier mujer sensible y que llevó a Ludovica a derramar lágrimas amargas en su primer aniversario de bodas. A pesar de todo, se convirtió en una esposa sumisa, soportando las infidelidades de su marido y cuidando sola de sus 10 hijos, 2 de los cuales no sobrevivieron a la infancia. Sisi, acostumbrada a los lamentos de su madre, jamás olvidó una amarga sentencia que Ludovica solía repetir: cuando se está casada, se encuentra una tan sola. Y qué revelador resulta que estas palabras, pronunciadas en un tono resignado, resonaron en la mente de nuestra Sisi, guiándola quizá hacia su propio destino de soledad y sufrimiento. La familia, alejada de las rígidas convenciones de la corte imperial de Múnich, vivía con una libertad que se tornaría en la mente inquieta de Sisi en el anhelo por una vida siempre más allá del alcance, más allá de las cadenas que la ataban al trono. Querida, no puedo evitar sentir una profunda tristeza al evocar estos detalles de su vida. Hay en todo ello una belleza melancólica, un destino que parece escrito en las estrellas desde el día de su nacimiento.
A pesar de todo, ¿no es la tragedia lo que otorga grandeza a aquellos que sufren? Sisi será siempre recordada, no por las frivolidades que otros puedan señalar, sino por la grandeza de su espíritu indómito, rebelde y profundamente herido. Con todo cariño y afecto, tu devota amiga. Carta 2. Mi querida amiga, nuevamente tomo la pluma con el ánimo de compartir contigo más detalles de la vida de nuestra querida Sisi, cuya historia, siempre entretejida con destellos de melancolía y rebeldía, me han llevado a reflexionar una vez más sobre el peso del destino que cargaba desde su más tierna infancia. Nació, como ya sabes, en una familia muy singular, donde la norma era más bien la excepción. Su padre, el duque Max, era un hombre completamente fuera de lo común, y su excentricidad era casi legendaria en los círculos aristocráticos. El palacio donde Isabel, nuestra Sisi, vino al mundo, situado en Ludwigstein de Múnich, parecía más bien un escenario de fantasías que de vida cotidiana. Imagínate un circo en el patio central, con palcos y butacas, donde los invitados contemplaban al duque Max vestido de payaso, mostrando su pericia en la pista. No era un noble como los demás, sino un hombre que disfrutaba de la vida con una energía inagotable y un espíritu de libertad que sin duda heredó su hija. Max, como su círculo de amigos lo llamaba, presidía tertulias literarias y artísticas en su propio salón de baile, adornado con un friso de Baco que parecía extenderse interminablemente, y allí se reunían con bohemios y escritores. Estas reuniones, conocidas como la tabla redonda, evocaban un mundo lejano en el que las conversaciones sobre poesía, música y cerveza eran acompañadas por un espíritu de camaradería y de libertad que el duque Max tanto valoraba. ¿No es curioso pensar que este mismo hombre, quien tanto disfrutaba de las diversiones de la vida, también tenía una magnífica biblioteca con casi 30.000 volúmenes que aseguraba haber leído? Sí, su regalo de Navidad, como él la llamaba, siempre fue su favorita. Desde niña compartía con él ese amor por la naturaleza y la libertad. Su infancia en Possenhofen fue un idilio, un paraíso a orillas del lago Starnberg, donde podía disfrutar de lo que más amaba, la vida al aire libre. Poseía un alma libre que incluso en esos primeros años no encontraba consuelo en las conversaciones de la vida palaciega. ¡Qué contraste con lo que luego sería su destino! Me duele pensar en cómo esos días soleados, rodeada de caballos, de prados verdes y la compañía de sus queridos animales, habrán sido recordados con tanta nostalgia cuando la fría corte de Viena la aprisionó. A pesar de la ausencia constante de su padre, Max inculcó en sus hijos, especialmente en Sisi, el amor por lo sencillo y lo natural. Isabel amaba montar a caballo, pasear sola por los bosques, nadar en el lago y disfrutar de esos momentos de soledad que siempre parecieron traerle una especie de consuelo. Pero también, desde muy pequeña, mostraba signos de una sensibilidad extrema y a menudo se sumía en una tristeza inexplicable, una melancolía que parecía seguirla como una sombra, incluso en los días más brillantes. Su madre Ludovica, aunque una princesa real de Baviera, vivía una vida mucho más sencilla de lo que su rango podría sugerir. Como bien sabes, fue una mujer que no compartía las ambiciones de su poderosa hermana, la archiduquesa Sofía de Austria, pero que siempre vivió bajo su sombra, temerosa de desagradarla. Es curioso pensar cómo Ludovica, a pesar de haber dado a luz a tantos hijos y haberse entregado al cuidado de su hogar, no pudo escapar del yugo de la influencia de Sofía. Me pregunto cuánto habrá influido esta relación en la vida de nuestra Sisi, quien siempre fue en muchos aspectos una figura atrapada entre su propio deseo de libertad y las expectativas aplastantes de quienes la rodeaban.
Pero volvamos a Max, el padre ausente, que en sus momentos de presencia llenaba el hogar de alegría y fantasía. Con su amor por los caballos, los concursos de equitación y esos improvisados conciertos en medio del campo, despertó en Sisi ese mismo anhelo por la libertad y la vida simple. Él, que era conocido por sus extravagancias, interrumpía incluso las clases de la baronesa Pulfen, preceptora de Isabel, llevándose a sus hijos a recolectar fruta o a trepar árboles, acciones que parecían tan lejanas de lo que uno esperaría de un duque. Isabel, por supuesto, lo adoraba. ¿Y cómo no hacerlo cuando compartían el mismo espíritu indomable y ese anhelo por algo más allá de los confines de lo que la vida les imponía? A medida que los años pasaron, el mundo de Sisi comenzó a cambiar. Mientras su padre seguía sus aventuras por tierras lejanas, su joven vida en Possenhofen fue modelándose bajo la mirada de una madre que, si bien no aspiraba a grandes ambiciones, siempre fue controlada por las expectativas de la corte. El contraste entre esa vida sencilla y la rigidez de la corte imperial de Viena debió de haber sido un golpe cruel para nuestra Sisi, una herida de la que quizá nunca llegó a recuperarse. Querida amiga, cada vez que reflexiono sobre la vida de Isabel, no puedo dejar de sentir una profunda tristeza por lo que ella, siendo tan joven y llena de vida, debió haber sacrificado al asumir un destino que nunca quiso. Es como si desde el principio hubiera sido destinada a vivir atrapada entre dos mundos, el de la libertad que tanto anhelaba y el de las responsabilidades y las expectativas que le impusieron. Con la esperanza de que estas palabras te encuentren bien, me despido con afecto, siempre agradecida por tu amistad. Tu devota amiga. Carta 3. Mi querida amiga, hoy quiero compartir contigo los fascinantes eventos que han ocupado mi mente y que confío serán de tu agrado, pues revelan mucho sobre las complejas dinámicas en las cortes de Europa. Nos encontramos inmersos en las vicisitudes de una dama que en su juventud fue notablemente reconocida por su belleza, la archiduquesa Sofía de Baviera. Imagínate, estimada amiga, fue su singular gracia la que cautivó al extravagante rey Luis I de Baviera, quien entre todas sus hermanas escogió retratarla en su célebre galería de bellezas. ¿No es este un honor sin par? No obstante, la vida de la archiduquesa no fue un sendero cubierto de rosas. A los 19 años tuvo que unirse en matrimonio con el archiduque Francisco Carlos de Austria, un hombre a quien ni conocía ni amaba. Tal era el destino de tantas mujeres de su rango, y aunque una unión política pueda parecerle desalentadora, Sofía, con una valentía que solo una mujer de su temple poseía, encontró consuelo en su esposo con el paso de los años, como si de un niño que precisara sus cuidados. En los círculos vieneses se decía que ella era el único hombre de la corte, una declaración de su fortaleza y carácter independiente que no deja de asombrarme. Sin embargo, no siempre juzgaba con la misma indulgencia a su nuera, a nuestra amiga, a Sisi, olvidando tal vez que ella misma había sido una joven e inexperta princesa en una tierra extranjera, enfrentando soledad y desarraigo. Pero permíteme apartar mi atención de la vida de Sofía y dirigirla hacia su hijo, el emperador Francisco José. 5 años después, este joven se había convertido en uno de los monarcas más poderosos de su tiempo, un hombre que, pese a su juventud, llevaba sobre sus hombros el peso de un imperio vasto que abarcaba territorios tan lejanos como Italia, Rumanía y Croacia. El emperador, con apenas 24 años, era, por todos los relatos, un joven de porte majestuoso y modales exquisitos, despertando admiración allá donde iba. ¡Qué momento tan oportuno para buscarle una esposa digna de su estatus! Sofía, fiel a su instinto calculador, ya había elegido para su hijo a una prometida, su sobrina Helena, más conocida como Nené.
Consciente de la necesidad de una esposa educada y refinada, la archiduquesa se inclinó por esta joven, a pesar de que Helena no pertenecía a la Casa Real de Baviera. El plan parecía perfecto. Francisco José, tan obediente a su madre, aceptaría sin titubear la esposa que ella dispusiera para él. La familia fue invitada a Van Ilch, donde se organizó un encuentro entre el emperador y su prometida. Sin embargo, el destino, o tal vez el capricho del corazón, decidió interferir en los planes cuidadosamente elaborados por Sofía y Ludovica. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. El emperador no pudo apartar la vista de la joven Isabel, la hermana menor de Helena, más conocida como Sisi, nuestra Sisi. Puedo imaginarlo claramente, querida amiga, el aire fresco de la tarde, las miradas furtivas de los presentes y la chispa innegable entre los dos jóvenes. El propio José Francisco, quien siempre había reverenciado las decisiones de su madre, esta vez se mostró decidido a seguir su corazón. La escena que describe su repentina declaración de amor por Sisi, apenas al día siguiente de conocerla, me conmueve profundamente. A pesar de los razonamientos de Sofía, quien insistía en que Helena era más madura y adecuada para el trono, el emperador fue inamovible en su deseo de casarse con la joven Isabel. ¡Qué inesperado desenlace! A menudo el amor tiene la extraña habilidad de desbaratar hasta los planes más meticulosos, ¿no es cierto? El joven emperador, cautivado por la frescura y sencillez de Sisi, desafiaba a su madre, y el baile que siguió, en el que él la eligió como su pareja, fue la prueba definitiva de que su corazón ya había tomado una decisión que no podía revertirse. Aunque por lo que se cuenta, Sisi, en su inocencia juvenil, no comprendía plenamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Con estas noticias me despido por ahora, esperando que esta carta le haya proporcionado el mismo deleite que a mí al compartirla. El desenlace de este tierno romance promete ser tan intrigante como el giro que ha tomado hasta el momento. ¿Quién podría haber predicho tal cosa? Tu más fiel amiga y confidente. Carta 4. Mi querida amiga, hoy me aventuro a relatarte otro episodio del encantador encuentro entre nuestra querida Sisi y el emperador. Cuánto desearías que hubieses podido presenciar aquella noche. Tras el majestuoso baile en el que nuestra joven amiga lució un sencillo pero delicado vestido de seda rosa pálido, la archiduquesa Sofía se esmeró en describir su aspecto con todo lujo de detalles. Me ha escrito a María de Sajonia y no puedo evitar compartir contigo sus palabras, tan llenas de admiración como precisión. ¡Ah! ¡Cuán afortunado es el emperador al tenerla como compañera de baile! En sus preciosos cabellos, la joven llevaba una gran peineta que mantenía las trenzas recogidas hacia atrás, tal como dicta la moda. Su porte, me decía Sofía, era de una delicadeza y modestia sublimes, llenos de una gracia casi sumisa al bailar con el emperador. La pequeña Sisi se mostró en su inocencia tan natural junto a él que incluso todos quedaron prendados de su sencillez. El único defecto que Sofía percibió en ella fue curiosamente unos dientes ligeramente amarillos. Nada que un mayor esmero en su limpieza no pudiera solventar, como bien prometió Ludovica, siempre atenta a los detalles. Al día siguiente, el destino de Sisi ya estaba sellado. Era el 18 de agosto, y mientras se celebraba el cumpleaños del emperador, los ojos de todos estaban puestos en la pequeña princesa. Aquel día, durante el banquete, se sentó junto al emperador, quien no cesaba de prodigarle atenciones y halagos. ¿Quién hubiese imaginado que en tan poco tiempo Sisi capturaría su corazón de manera tan definitiva? Esa misma tarde, Francisco José, deseoso de esclarecer su futuro, rogó a su madre que tanteara los sentimientos de su prima. No quería que se ejerciera presión alguna sobre ella, pues su mayor deseo era su felicidad. Cuando Ludovica, con la suavidad propia de una madre, le preguntó si sería capaz de amar al emperador,
nuestra pequeña Sisi, angustiada por la magnitud del asunto, rompió en llanto. Entre sollozos, confesó que haría todo lo posible por hacer feliz al emperador y que sería una hija cariñosa para su tía Sofía. Su modestia era tal que no comprendía cómo el soberano podría haberse fijado en alguien tan insignificante como ella. Cuando años después alguien le preguntó a la duquesa si su hija había tenido alguna voz en el asunto, su respuesta fue tan franca como categórica. Al emperador de Austria no se le dan calabazas. ¡Qué realidad tan ineludible! Aunque Ludovica, en su propia correspondencia, describía la situación con gratitud hacia su hermana Sofía, reconociendo la inmensa suerte que había recaído sobre su hija, no puedo evitar sentir una punzada de tristeza por la juventud e inexperiencia de nuestra querida Sisi. Los días que siguieron al compromiso fueron un torbellino de emociones. Francisco José, siempre atento y cariñoso, no cesaba de agasajar a su prometida con fiestas, banquetes y obsequios, entre los cuales destacaba una espléndida diadema de diamantes y esmeraldas. Y a pesar de tanta dicha, Sisi se mostraba tímida, callada y en ocasiones llorosa. ¡Cómo conmueve su dulzura! Sofía, en una carta reciente, confesaba con ternura: «No puedes imaginar lo encantadora que resulta Sisi cuando llora. Oh, cuán ajena parecía estar a los verdaderos sentimientos de la joven». El padre de Sisi, el excéntrico duque Max, al enterarse del compromiso a través de un escueto telegrama, no pudo evitar su sorpresa pensando que se trataba de un error. Imaginaba que sería Nené, la mayor, la elegida. Al descubrir que era Sisi quien había conquistado al emperador, su reacción, como siempre, estuvo teñida de ironía y no dudó en expresar su escepticismo, llamando al soberano bobo. Qué diferencia entre el carácter del duque Max y la solemnidad que requería la ocasión. Finalmente, el 24 de agosto, el compromiso se anunció oficialmente, causando una gran impresión en toda Viena. Pero como era de esperarse, las lenguas envidiosas y maliciosas de la corte no tardaron en alzarse, criticando tanto la juventud e inexperiencia de la prometida como su falta de alcurnia para la elevada posición de emperatriz. Ludovica, siempre tan preocupada por su hija, temía que Sisi no estuviera a la altura de lo que se esperaba de ella. Y en su corazón de madre, esos temores no eran infundados, pues bien sabía que el camino que su hija debía recorrer era arduo y lleno de desafíos. El 31 de agosto, con el final de la estancia en Van Itz, el emperador y Sisi se despidieron, sabiendo que aquellos días compartidos habían sido tal vez los únicos momentos de pura felicidad en sus vidas. La joven regresó a Possenhofen, mientras que el emperador, inmerso de nuevo en los asuntos de Estado, confiesa a su madre su tristeza por tan amarga separación. Mi querida amiga, ¿cómo no sentir una mezcla de esperanza y compasión por nuestra querida Sisi, ahora embarcada en una travesía que, aunque llena de promesas, también llevará consigo tantos sacrificios? Con todo mi afecto y mis más sinceros pensamientos, tu siempre fiel amiga. Carta 5. Querida amiga, el relato de la vida de Sisi continúa de una manera fascinante y llena de contrastes. Si antes pasaba desapercibida entre sus hermanas, ahora, como la prometida del emperador, se ha convertido en el centro de todas las miradas. 3 artistas se dedican a retratarla para enviar la mejor miniatura a Francisco José, mientras los preparativos para su ajuar comienzan a tomar forma. Durante las siguientes semanas, modistas, bordadoras, zapateros y sombrereras trabajan incansablemente para tener a tiempo todo lo necesario para la futura emperatriz. Desde la distancia, la archiduquesa Sofía no deja de dar consejos, incluyendo la insistencia en que la joven princesa debía limpiarse mejor los dientes, un comentario que parece estar presente en todas sus cartas.
A pesar de todo, Sisi sigue mostrándose indiferente a los vestidos y a las constantes pruebas, y lo mismo sucede con las joyas que le llegan de Viena. Nada de esto parece hacerle ilusión, excepto curiosamente un papagayo que el emperador le envía a Baviera. Ludovica, su madre, empieza a notar con preocupación que su hija muestra signos de melancolía y se mantiene callada, pero la llegada del emperador a mediados de octubre logra devolverle algo de alegría por unos días. Francisco José disfruta del ambiente informal en Posi, jugando con los hermanos pequeños de Sisi, montando a caballo con ella y explorando las montañas bávaras. Sin embargo, cada nueva separación parece provocarle a Sisi un mayor desconsuelo, y en una ocasión lloró tanto tras una de las partidas del emperador que su rostro se quedó muy hinchado. A principios de marzo, con la dispensa papal en la mano, se firmó el contrato matrimonial. La dote que recibiría la futura emperatriz era de 50.000 florines, además de un ajuar acorde a su rango. Francisco José se comprometió a incrementar esa dote con otros 100.000 ducados, además de 12.000 más en concepto de Morgengave, una antigua costumbre de la Casa Imperial para compensar a la esposa tras la pérdida de su virginidad en la noche de bodas. Además, Sisi recibirá una asignación de 100.000 ducados para vestidos, adornos, limosnas y otros gastos menores. Todo lo demás, como el mantenimiento de la casa, la servidumbre y los palacios imperiales, corre a cargo de Francisco José. Era una suma considerable, considerando que el salario de un obrero promedio era de unos 200 florines anuales. En su última visita a Múnich, antes del matrimonio, Francisco José le entregó a Sisi una valiosa joya, una diadema de ópalos y brillantes que debía usar el día de su boda, junto con un collar y unos pendientes, todo su obsequio de la archiduquesa Sofía. Por el momento Sisi no puede quejarse del trato de su futura suegra, ya que además de los espléndidos regalos, Sofía se ha volcado en decorar con lujo los aposentos de los recién casados en el Palacio de Hofburg, sin escatimar en gastos. Todo, desde las tapicerías hasta los muebles, debía ser lo mejor y más caro, y el juego de tocador de Sisi era de oro macizo. Sin embargo, cuando Sisi escribió una carta de agradecimiento a su suegra, Sofía no aprobó el tono de familiaridad con el que la joven se dirigió hacia ella. Francisco José le explicó a Sisi que aunque él podía tratar a su madre con cierta cercanía, los demás debían mostrarle el respeto que merecía por su edad y rango. Pero este pequeño incidente dejó una amarga impresión en Sisi, siendo apenas el comienzo de una relación marcada por constantes desavenencias con la suegra. Será poco antes de la boda cuando el ajuar de Sisi será enviado a Viena en 25 baúles. El inventario detallado de sus pertenencias se puso de manifiesto que la novia del emperador no era lo que la corte vienesa se considera un buen partido, ya que la mayoría de sus joyas son regalos del novio de la suegra. Las damas de la corte, siempre rápidas para juzgar, consideraron que Sisi era apenas una duquesa bávara sin fortuna ni alcurnia. Sin embargo, para nuestra joven amiga, acostumbrada a la vida sencilla en Possenhofen, el ajuar va a representar un lujo inimaginable. Aquellos elegantes vestidos, tocados y corpiños son como un sueño, aunque pronto ese sueño se va a convertir en una pesadilla, ya que Sisi odia la altanería y la etiqueta aristocrática, y difícilmente encajará en la estricta y pomposa corte vienesa. El 27 de marzo, en una ceremonia en el Palacio Ducal de Múnich, Sisi renunciará a sus derechos al trono de Baviera, marcando así el inicio de su nueva vida como futura emperatriz de Austria. Con cariño y muy afectuosamente, tu amiga Jane. Capítulo 2. La carga del trono. Carta 6. Querida amiga,
La vida de Sisi sigue dando giros sorprendentes mientras se aproxima a su boda imperial. A finales de abril, la joven duquesa Isabel de Baviera abandona Múnich en compañía de su madre y sus hermanas. La despedida fue emotiva, con lágrimas, al dejar atrás a sus amigos y los paisajes de los Alpes bávaros, que tanto añorará. Durante buena parte del viaje, que duró 3 días, Sisi apenas dejó de llorar, tal como lo relató un enviado prusiano. A pesar de todo el esplendor que le aguarda junto a su esposo, parece triste por alejarse de su familia y de su tierra. Al llegar al Danubio, la esperaba un majestuoso vapor fluvial, el Francisco José, decorado con lujo impresionante. El camarote de Sisi estaba revestido de terciopelo púrpura y la cubierta había sido transformada en un jardín florido con una glorieta de rosas. A pesar de estar agotada por el viaje, Sisi no dejó de saludar con su pañuelo a los campesinos que se acercaban a las orillas para verla. Aunque su madre y sus hermanas intentaban calmar su nerviosismo, la duquesa Ludovica, consciente de la fragilidad de su hija, estaba preocupada por su estado pálido y asustado. La llegada a Viena fue apoteósica. En el embarcadero de Nussdorf, la futura emperatriz fue recibida con muestras de afecto y admiración por una multitud ansiosa de verla. Bajo un arco de flores y con dignatarios esperando, Sisi apareció con un vestido de seda rosa, un miriñaque amplio y una mantilla de encaje blanco. Francisco José, impaciente por verla, saltó al vapor antes de que atracara, estrechándola entre sus brazos y besándola frente a la multitud que vitoreó con entusiasmo. Viena estaba mucho tiempo esperando a una emperatriz como Sisi, y la espontánea muestra de afecto del emperador generó grandes expectativas de que con este matrimonio llegarían tiempos mejores para el imperio. Desde su llegada, la vida de Sisi se transformó en un torbellino de eventos sin descanso. Aunque fatigada y nerviosa, tuvo que saludar desde el balcón del Palacio de Schönbrunn, marcando el inicio de lo que sería una nueva vida pública. Aquella misma noche comenzó una solemne ceremonia en el Gran Salón, donde le fueron presentados los miembros de la Casa de Habsburgo, así como los altos funcionarios de la corte. Tras horas de intercambios y saludos, Sisi se retiró agotada a sus aposentos, pero tenía que conocer a las personas que formarían su nuevo séquito. La camarera mayor de Sisi sería la condesa de Esterházy, una mujer rígida y severa que actuaba más como institutriz que como ayudante, algo que Sisi percibió desde el principio con desagrado. Consideraba que la condesa era una espía de su suegra, la archiduquesa Sofía. A pesar de esta sensación de desconfianza, sus jóvenes damas de honor lograron hacerle más llevaderas las exigencias de la corte, aunque la archiduquesa advirtió a Sisi que no debía formar amistades con ninguna de ellas. La casa de la emperatriz Isabel se componía de un secretario, una camarera, 2 doncellas, el mayordomo, un gentilhombre de entrada y varios criados. Antes de irse a dormir, Sisi recibió un cuaderno titulado «Ceremonial para la introducción de la corte imperial». Debía de estudiarlo al detalle para no cometer errores en los próximos eventos. La ceremonia y las exigencias de la etiqueta serían parte inalterable de su vida desde entonces. La entrada triunfal de Sisi en Viena fue un espectáculo majestuoso. Acompañada de su madre en una carroza dorada tirada por 8 caballos blancos, vestía un deslumbrante vestido rosa bordado con hilos de plata, junto con una diadema de brillantes, regalo de su prometido. Aunque lucía espléndida, tras los cristales de la carroza, Sisi no pudo evitar llorar durante todo el recorrido. A medida que la carroza cruzaba las murallas de la ciudad, las campanas de Viena resonaban, mientras la joven princesa, con lágrimas en los ojos, llegaba al imponente palacio de Hornburg, que ahora sería su nuevo hogar. Ajena a los sentimientos de su nuera, la archiduquesa Sofía describió el comportamiento de Sisi como perfecto, lleno de dulce y graciosa dignidad. El 24 de abril de 1854, en la iglesia de los Agustinos, tuvo lugar la fastuosa boda imperial, oficiada por el arzobispo de Viena. La ceremonia, cargada de magnificencia,
mostró al mundo el poderío del imperio austriaco. Y Sisi, aunque llena de melancolía, se convirtió oficialmente en la nueva emperatriz de Austria. Con cariño, tu afectuosa amiga, Jane. Carta 7. La boda imperial y la soledad de Sisi. Mi estimada amiga, espero que estas líneas te encuentren con el mismo bienestar con que me dispongo a relatarlas. Te cuento con cierta melancolía sobre la boda imperial que muchos describieron como un acontecimiento digno de los cuentos de hada. Y ciertamente, bajo la luminosidad de 15.000 velas que resplandecieron como el día, el esplendor de la ceremonia dejaba sin aliento. Las altas columnas del templo, engalanadas con colgaduras de terciopelo rojo, proporcionaban un marco majestuoso para la unión de la joven y la bella Isabel, conocida afectuosamente como Sisi, y el regio Francisco José, cuyo porte altivo y su uniforme de mariscal de campo realzaban aún más la grandeza de la escena. Sisi, apenas de 16 años, irradiaba una belleza sobrecogedora en su vestido blanco bordado en oro y plata, adornado con una delicada diadema de brillantes y un ramo de rosas sobre el pecho. Sin embargo, querida amiga, su palidez y la seriedad de su expresión advertían ya una inquietante realidad oculta tras el esplendor. El barón de Kuberg, siempre perspicaz, murmuró que no todo en este idilio era lo que parecía. Y tenía razón, amiga. Nuestra pobre Isabel, agotada tras una noche sin descanso, soportaba el peso de una ceremonia interminable, llena de presagios oscuros. La víspera su condesa le había entregado 2 cuadernos con instrucciones precisas sobre los rituales que debía seguir. Las nuevas obligaciones que la aguardaban parecían casi aplastarla, y aunque el emperador trató de consolarla con promesas de una vida privada tranquila, la joven se enfrentaba en realidad a un destino que le arrebataba lo que más apreciaba, su libertad. Con su matrimonio, Sisi no solo adquiría la gloria de ser emperatriz, sino también el peso insoportable de interminables ceremonias, recepciones y desfiles. Se esperaba de ella que cambiase de vestuario 3 o 4 veces al día y que mantuviese una sonrisa constante, aun cuando su corazón estuviese exhausto. El protocolo de la corte de Habsburgo era inflexible y nadie puede dirigirse a ella sin que ella hablara primero. Debía ser distante, no sonreír con excesiva alegría, y hasta los gestos más afectuosos, como abrazar a sus seres queridos, estaban prohibidos. Y por si fuera poco, amiga, la archiduquesa Sofía, su suegra, se convierte en su sombra constante, criticando cada uno de sus movimientos. Qué agotador debe ser vivir bajo esa vigilancia tan perpetua. Aún tras la boda, cuando Sisi más deseaba retirarse en paz, se derrumbó entre los fastos del suntuoso salón de espejos. Rodeada de desconocidos y agotada por la presión, buscó refugio en una pequeña habitación contigua, donde por fin pudo dejar escapar sus lágrimas. Sofía, en su severidad característica, no tardó en tachar a su nuera de pueril y excéntrica, convencida de que jamás estaría preparada para cumplir con la disciplina impuesta por el deber. Oh, mi querida amiga, me atrevo a decir que la joven Sisi, tan romántica como ingenua, no pudo haber imaginado jamás el sacrificio que implicaba el amor por un emperador. Después de la ceremonia, comentó con una inocencia desgarradora: «Yo quiero mucho al emperador, pero lástima que no sea un sastre». Para ella el lujo y los títulos carecen de importancia, como sabes. Lo que realmente valora era el amor que siente por su esposo. Sin embargo, no comprende que ha dejado de ser simplemente Isabel y se ha convertido en una figura pública, vigilada y juzgada por 1000 ojos. Será tras la conclusión de los festejos cuando la joven Isabel, emperatriz, fatigada, tuvo que soportar la llamada ceremonia de acostamiento, un ritual frío y distante al que solo asistieron ambas madres. La mañana siguiente tampoco fue un alivio, pues debió desayunar en compañía del emperador y de la suegra. Un momento,
que ella habría deseado pasar en privado con su esposo. Fue tan penosa la escena que más tarde confesó a su dama de honor lo humillante que le resultó ser observada y evaluada tan de cerca por Sofía, quien intentaba descifrar los detalles más íntimos de la noche de bodas. Incluso en la alcoba imperial, mi querida amiga, no había verdadera intimidad. Los sirvientes, siempre dispuestos a divulgar rumores, no tardaron en hacer pública la noticia de que el matrimonio no se consumó hasta el tercer día. Aunque el emperador estaba profundamente enamorado de su esposa, su torpeza en el lecho no logró hacerla feliz. Finalmente, cuando la pareja imperial se retira al palacio de Luxemburgo para la luna de miel, Sisi, en lugar de hallar paz, descubre una soledad aún más profunda. Francisco José debe acudir a Viena cada mañana y ella queda sola, presa de la nostalgia y el miedo ante las visitas diarias de Sofía. Sin su familia cercana, su única compañía son sus queridas mascotas, sus papagayos y perros, y la poesía en la que volcaba su alma. La pobre Sisi está siempre rodeada de extraños y sometida a una rigidez asfixiante. Escribió en su diario con dolor evidente: aquellos días lloré mucho. Después de mi boda me sentí tan sola y abandonada. El emperador no regresaba hasta tarde y mi única compañía era el miedo a mi suegra. ¿Quién podría haber imaginado, amiga mía, que una joven tan llena de vida y esperanza quedaría atrapada en la prisión dorada del protocolo imperial? Ojalá que el destino le otorgue, si no la libertad que tanto anhela, al menos un consuelo digno de su corazón sensible y generoso. Con mi afecto más sincero, tuya siempre, Jane. Carta 8. Queridísima amiga, los primeros meses de nuestra querida Isabel en la espléndida pero fría corte de Viena fueron todo menos fáciles. Acostumbrada a una vida bohemia y libre, se encontraba, pobre criatura, enfrentada a la rigurosa etiqueta de una de las más antiguas cortes de Europa. Apenas transcurridas 2 semanas desde su enlace, comienza a sentir que su vida, ahora envuelta en lujos y fastos, no era sino una jaula de oro. La continua presencia de la suegra, la inflexible archiduquesa Sofía, tornaba su día a día en una batalla constante. Sofía, en su afán por preservar la dignidad imperial, no soportaba lo que llamaba la rebeldía de su nuera, aunque debo decir que Isabel, a pesar de su juventud, posee una independencia de carácter que no tardaría en manifestarse. Es cierto que en su primera cena en el majestuoso palacio de Horburg, nuestra Isabel, en su candorosa sencillez, cometió lo que algunos llamaron un desatino. Solicitó cerveza en lugar de vino, y lo que es más, al despojarse de sus guantes para manejar los cubiertos, causó gran revuelo. Imagina, querida amiga, la escena. La reprimenda de Sofía no se hizo esperar y con tono severo le dijo: has escandalizado a todos con tu comportamiento como si fueses una simple bávara de campo. No es propio en una emperatriz beber cerveza en público ni reírse abiertamente. Una sonrisa discreta es lo adecuado. Isabel, con esa firmeza que tanto la caracteriza, respondió: si no me acepta tal como soy, lo lamento, pero no cambiaré. Una declaración que, si bien resuena en nuestros corazones como la voz de una joven valiente, no fue recibida con agrado en los salones de Horburg. Y es que la etiqueta de la corte de Habsburgo, tan rígida y opresiva, comienza a sofocar a nuestra joven emperatriz, y aunque en algunos aspectos se mantiene firme, en otros fue forzada a ceder. La simple idea de que desconocidas damas la asistieran a vestirse y desvestirse diariamente, cuando ella misma era perfectamente capaz, es algo que afrenta su carácter, mas en este aspecto su suegra no le permite concesiones. Apenas ha dominado el idioma francés y con una timidez que algunos malinterpretan como falta de inteligencia, Isabel se halla cada vez más cohibida en las fastuosas reuniones de palacio.
Y por si fuera poco, amiga mía, la severidad de la crítica aristocrática vienesa, cómo se regodean en sus juicios mezquinos. No se tardó en señalarla como remilgada y superficial. La esposa del embajador belga, una mujer de lengua afilada, llegó a comentar: es de una belleza espléndida, con una cabellera que alcanza sus tobillos, pero su conversación no es tan brillante como su físico. Ah, cómo sufren las jóvenes que son juzgadas por su apariencia más que por su espíritu. Pero es que la vida en Holborn, un imponente palacio que Isabel describe como húmedo y glaciar, es poco menos que un tormento. Aquel lugar, tan lleno de sombras y retratos de las desdichadas figuras del pasado, entre ellas la infeliz María Antonieta, era para Isabel, y sigue siendo, una prisión adornada de esplendor, siempre rodeada de un séquito que no le permite ni la más mínima independencia. Nuestra querida emperatriz se siente como un personaje en una obra teatral, observada y criticada por todos. Lo más doloroso para Isabel es sin duda la rigidez con la que su suegra, la omnipresente Sofía, dirige su vida. Ni siquiera el amor de su esposo, Francisco José, puede evitar del todo su soledad. Él, tan meticuloso y delicado en su deber, no comprende el sufrimiento de su joven esposa, acostumbrado como estaba a la fría etiqueta de la corte. Isabel, con su espíritu libre y la necesidad de afecto sincero, comienza a sentir que ella y su esposo, aunque unidos por los votos, son opuestos en naturaleza. Qué tristeza debe de sentir al darse cuenta de que el hombre que tanto ama, tan íntegro y trabajador, estaba más casado con su imperio que con ella misma. Sisi se encuentra cada vez más excluida de los asuntos de Estado, los cuales, para su desconcierto, no le eran ni siquiera mencionados. Francisco José siempre está aconsejado por su madre y no cree necesario compartir con Isabel las dificultades que atraviesa el imperio. Y así, nuestra pequeña emperatriz, con una lista interminable de títulos honoríficos, reina de Hungría, Bohemia y más, se encuentra alejada de la realidad de un imperio en crisis. Hubo, sin embargo, un breve respiro para Isabel cuando los emperadores emprendieron el viaje a Moravia y Bohemia. Por primera vez, Isabel pudo representar el papel de emperatriz ante sus súbditos y fue recibida con entusiasmo por las gentes más humildes, quienes respondían a su naturaleza sencilla y afectuosa. Pero, querida amiga, estos momentos de libertad son tan escasos y al regresar a Viena, las obligaciones de la corte vuelven a imponerse sobre su frágil espíritu. ¡Ah! ¡Cuánto dolor debe de sentir cuando al quedar encinta su embarazo fue convertido en un espectáculo público! La severa archiduquesa Sofía, en lugar de brindarle consuelo, la obliga a mostrarse en público, destacando su estado para que todo el imperio sea testigo de su deber cumplido. Cuán desgarrador debe de ser para nuestra Sisi, ya tan vulnerable, el sentirse expuesta de esa manera. Quedo, como siempre, con el más profundo afecto. Tuya siempre, Jane. Carta 9. Queridísima amiga, la llegada de nuestra joven Isabel a la maternidad, en la que ya bien conocida la corte de Holborn, trajo consigo no solo la dicha del nacimiento de sus hijas, sino también una serie de desafíos que aún la sumieron en más complejas tribulaciones. La archiduquesa Sofía, con la esperanza de que la joven emperatriz diera a luz a un varón, se muestra aún más controladora y entrometida con Sisi. En una carta del 29 de junio de 1854, Sofía expresa su preocupación con un tono que no deja lugar a dudas. Me parece que Sisi no debería pasar tantas horas con los papagayos, pues especialmente en los primeros meses de embarazo es peligroso ver con insistencia ciertos animales, ya que el pequeño en camino podría parecerse a ellos. Sería muy de mi gusto que se mirase más al espejo o que se contemplase más a sí misma.
Aparte, prohibió la presencia de los enormes perros alemanes de Isabel en sus aposentos, pues al parecer eran una distracción inaceptable para una futura madre. Y es que a la tierna edad de 17 años, Sisi da a luz a una niña robusta y de buena salud, y recibió el nombre de Sofía en honor a su abuela y madrina. No obstante, al año siguiente, en un giro inesperado para el emperador, quien anhelaba un verdadero heredero varón, llega otra niña a quien llamó Gisela. Aunque Sisi se mostró feliz con el nacimiento de sus hijas, esta dicha es pronto eclipsada por la intervención de la suegra. Sofía, en su afán por seguir los rígidos preceptos de la tradición y su ferviente catolicismo, considera que Sisi, aún joven e inestable, no es adecuada para el cuidado de sus hijas y decide, por tanto, encargarse personalmente de su crianza, instalando las habitaciones de las pequeñas cerca de las suyas. Y es que Sofía va a educar a las princesas según los estrictos principios tradicionales, y cuando Isabel desea ver a sus hijas, debe subir una empinada escalera y alcanzar el cuarto, y apenas dispone de un momento a solas con ella, pues siempre están presentes sirvientas y visitantes. Y es que la emperatriz se siente como una niña, sin voz en la elección del ama de cría ni de las niñeras, y la elección del médico, el doctor Schimburger, con sus métodos anticuados, también fue impuesto sin su consentimiento. Isabel está preocupada por la salud de su hija mayor, que muestra signos de malestar y vómitos frecuentes. Se queja, y con justa razón, de las malas condiciones de las habitaciones de las niñas, las cuales están poco iluminadas y mal ventiladas. Sin embargo, su timidez y su sumisión hacia su esposo en aquel entonces la mantiene en un estado de resignación. El creciente aislamiento de sus hijas llega a ser una carga insoportable para Isabel, quien solicitó la intervención del emperador para resolver aquel asunto. Y Francisco José, armado de valor, escribe a su madre una carta en la que le suplica: le ruego encarecidamente que tenga condescendencia con Sisi, si acaso le parece una madre excesivamente celosa. Ella es una esposa y madre tan abnegada. Si considera el asunto con calma, tal vez comprenda la pena que nos causa ver a nuestras hijas prácticamente enterradas, mientras que la pobre Sisi debe subir la estrecha escalera para apenas encontrar solas a las pequeñas. Además, Sisi no tiene intención alguna de privarlas de las niñas, y me encargó que le dijera que las pequeñas estarán siempre a su completa disposición. Y es que por primera vez Francisco José se opone abiertamente a su madre, y aunque esta última, indignada, comenzó con abandonar Horburg, finalmente no lo hizo y continuó su lucha por mantener el control sobre sus nietas. Y es que en un contexto más amplio, la situación del imperio tras la guerra de Crimea y los movimientos independentistas que amenazan su unidad lleva a Francisco José a intentar recuperar el favor de las provincias más problemáticas, Hungría y Lombardía-Venecia. Será en el invierno de 1856 cuando los emperadores realizaron un viaje a estos territorios, alojándose en los antiguos palacios de Milán y Venecia. Durante 4 meses desplegaron todo el esplendor de su corte. A pesar de los esfuerzos de esta pareja imperial por mostrarse amables y cercanos, Sisi ha podido comprobar la tensión que predomina en estos territorios. Acompañado siempre por un gran séquito militar, su presencia fue vista como una provocación por los italianos, hartos de la ocupación. En Venecia, cuando la pareja atravesó la gran plaza de San Marcos para visitar la basílica, fueron recibidos con un gélido silencio. Y es que el cónsul inglés comentó: lo que movía al pueblo era solo la curiosidad de ver a la emperatriz, cuya legendaria belleza había llegado hasta aquí. Será poco después cuando los emperadores se van a ir a Hungría, en un momento de gran tensión entre Viena y Budapest, tras la dura represión de 1848. Sisi, quien siente simpatía por el valiente pueblo húngaro, ha decidido llevar consigo a sus 2 hijas, desafiando la oposición de su suegra.
El viaje por el Danubio, desde Viena al actual Budapest, ha sido un momento revelador para Isabel, quien encontró en Hungría un vínculo muy especial. Y a pesar de la tensión política, fue recibida con afecto y su habilidad para la equitación despertó admiración. Sin embargo, el conde de Creville, miembro del séquito, expresó su desaprobación con desdén, una actitud tan impropia de una soberana que causó un efecto deplorable. Siempre con el más profundo afecto, tuya, Jane. Carta 10. Querida amiga, lamento profundamente informar que la joven emperatriz Sisi ha sido objeto de desdichas que han marcado su existencia con tristeza y desolación. Durante su primer viaje oficial a las provincias húngaras, la pequeña Sofía, de apenas 2 años, sucumbió a una enfermedad que llevó a la familia imperial a una desesperación inimaginable. Aunque el doctor Sieburger trató de calmar los temores de los padres, asegurando que la enfermedad de la niña era una simple dentición, la salud de la pequeña se deterioró rápidamente. El viaje al interior fue cancelado y Sisi no se apartó del lecho de su hija, ya que yacía en un estado de extrema debilidad. A pesar de todos los esfuerzos, la niña falleció víctima del tifus y Francisco José, con dolor inconmensurable, telegrafió a su madre con estas palabras: «Nuestra pequeña ya tiene su morada en el cielo. Hemos quedado llenos de aflicción. Sisi, resignada ante los designios del Señor». El regreso apresurado a Viena con el pequeño ataúd de Sofía fue una travesía cargada de tristeza y de pesar. La pobre emperatriz, consumida por el duelo, intentó destituir al doctor Sieburger, a quien consideraba anticuado e incompetente y por ende responsable de la muerte de su hija. Sin embargo, la archiduquesa Sofía no permitió tal cambio y el médico del emperador, aún respetado en la corte vienesa, permaneció en su cargo. La pequeña Sofía Federica de Habsburgo-Lorena es enterrada con la más solemne dignidad en la cripta de los capuchinos, el destino tradicional para todos los miembros de la Casa de los Habsburgo. Debido a su delicado estado de salud, Sisi no asistió al sepelio y durante su doloroso luto la emperatriz se vio incapaz de visitar el lugar de descanso final de su hija. Sin embargo, en septiembre de 1858, el fallecimiento de su prima Margarita de Sajonia, esposa de un hermano de Francisco José, permitió a Isabel asistir al funeral en la misma cripta, y aprovechó esta ocasión para conocer el lugar donde yacía su hija mayor. Al descender por la escalera, lúgubre y estrecha, alumbrada por antorchas al frío y húmedo recinto mortuorio, Sisi encontró el lugar tan sombrío y aterrador que ya en ese momento expresa su voluntad y deseo de no ser enterrada en la cripta imperial. A pesar de su renuencia, el destino la atrapó en las inexorables normas de la corte de Viena, y su cuerpo, como era de esperar, reposaría en el tétrico mausoleo familiar. Y es que la repentina muerte de Sofía hundió a Sisi en una profunda desesperación que perduraría. Sumida en un dolor inconsolable, la emperatriz se aisló del mundo, llorando sin cesar, y se negaba a comer, atormentada por la culpa que sentía por haber sometido a su hija a un viaje tan peligroso. Aunque su suegra se mostró condescendiente y no la reprochó abiertamente, el resentimiento hacia Isabel nunca desapareció, y es que la relación entre ambas se vuelve aún más fría y distante. Tras esta tragedia, Sisi, nuestra amiga, se convenció de su ineptitud como madre y dejó de preocuparse por su hija Gisela, de apenas 11 meses, permitiendo que la abuela Sofía se encargue de su cuidado. La difícil travesía a Hungría, aunque trágica, condujo al emperador a ser más benevolente, a pesar de negarse a restituir la antigua constitución húngara, y promulgó una amnistía autorizando la devolución de los bienes incautados a los nobles.
Va a ser durante el verano de 1857 cuando la salud de Sisi será motivo de gran preocupación y la duquesa Ludovica viajará desde Possenhofen para consolar a su hija, acompañada por el doctor Fischer, el médico de la familia que inspira más confianza que el médico imperial. No obstante, ni la presencia de su madre ni la de sus hermanos logran animarla. Además, el hermano menor de Francisco José, el archiduque Maximiliano, ha contraído matrimonio con Carlota, hija del rey de Bélgica, lo que acentuó la tristeza de Sisi al ver cómo su familia se expandía y cambiaba mientras ella permanecía atrapada en su dolor. La nueva cuñada de Isabel, bella, inteligente y acaudalada, contrasta marcadamente con la emperatriz, a quien la archiduquesa Sofía no deja de comparar desfavorablemente. Esta situación crea una creciente enemistad entre las jóvenes y empeora aún más la posición de Sisi en la corte. No obstante, al final de este desdichado año de 1857, la noticia del embarazo de Sisi es recibida con gran satisfacción. Y será el 21 de agosto de 1858 cuando la emperatriz da a luz al heredero al trono, bautizado como Rodolfo, en honor al primer emperador de la dinastía Habsburgo. La corte y el pueblo reciben la noticia con entusiasmo y Francisco José, con emoción desbordante, otorga al recién nacido el rango de coronel de los ejércitos, manifestando su deseo de que su hijo, desde el momento de su llegada al mundo, forme parte del ejército. Sin embargo, para Sisi, el parto resulta una experiencia ardua y agotadora. El proceso ha sido largo y complicado y su recuperación es muy lenta. A pesar de sus súplicas, no se le ha permitido amamantar a su hijo, quien fue confiado de nuevo a una ama de cría seleccionada por su suegra. Mientras tanto, son sus hermanas las que se casan una tras otra, y Sisi observa con melancolía el matrimonio de su hermana Elena y luego el de María Sofía, quienes se unieron a familias nobles. La tragedia de su propia situación y la de su familia resaltan aún más en contraste con las nuevas uniones y éxitos familiares. Con gran pesar y esperanza de que el tiempo pueda mitigar las heridas de su alma, me despido, esperando que estas letras ofrezcan alguna forma de consuelo. Siempre tu amiga, Jane. Nuestra amiga Jane sigue enviando cartas.